Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estudiamos juntos Hebreos capítulo 11. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios les bendiga, les dé fortaleza. Qué bien que abres la Biblia, la palabra del Señor este día domingo, porque regularmente se ocupa para los deportes, para el descanso o también para algunas labores en casa. Así que felicidades. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy muy interesante, es uno de los capítulos más conocidos y también de los capítulos que más tomamos para fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque habla de la fe, y para comprender mejor qué es la fe, cómo se vive la fe, este capítulo nos ofrece la vida de muchos personajes del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender cómo se vive la fe. ¿Por qué? Porque para algunos puede sonar un poco abstracto el concepto de la fe, como poder malinterpretar el concepto de la fe. El versículo 1 en la nueva versión internacional dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. La fe es tener confianza en lo que esperamos. La fe no solamente no es un sentimiento, mejor dicho. La fe no es un pensamiento, sino que la fe es confiar. Es decir, yo creo en esto, pero mi actitud mental, mi actitud igual corporal, es decir, mi cuerpo, da evidencia de que yo tengo confianza. Ahora, por supuesto que este es un asunto espiritual, y esto implica que si yo tengo fe en Dios, quiere decir que yo confío en Él. Entonces, en las vicisitudes de la vida, en los problemas de la vida, en las adversidades de la vida, uno, entre más fe tiene, significa que tiene más confianza. También en la segunda parte hay una palabra muy importante, muy clave. Dice que es tener certeza de lo que no vemos. Certeza de lo que no vemos. La palabra certeza también se ha ocupado en las traducciones como una, te lo explicaría así, como una factura o como unas escrituras de una casa. La factura de un auto, por ejemplo, no es el auto en sí. La escritura de una casa no es la casa en sí. Pero esos documentos dan la evidencia de que se tiene la casa o que se tiene el auto. Entonces, aquí cuando dice que la fe es certeza, es decir, que tenemos la convicción de que tenemos algo, aunque nosotros no lo vemos. Entonces, mis amigos, la pregunta es, bueno, me parece interesante, yo quisiera tener más fe. Y sabes que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nos enseñó de diferentes maneras qué significaba o cómo se podía desarrollar la fe. Y a mí me quedó muy claro que la fe se desarrolla a través de la comunión diaria, continua con Dios, del estudio de la Biblia, de la oración, el pasar tiempo con Cristo Jesús, el escuchar, por supuesto, su palabra, es lo que poco a poco, todos los días, de una manera en la que tú no te vas dando cuenta, tu fe, tu confianza y tu certeza en Dios van creciendo. Entonces, yo quisiera repasar, yo te pediría que tú leas, por favor, leas este capítulo, pero yo quisiera hacerte así nada más algunos puntos para explicar cómo se manifiesta la fe o cómo se manifestó la fe en la vida de esas personas. Por ejemplo, en el versículo 4 sobre Abel, dice que la fe genuina se reflejaba en su adoración correcta. Su sacrificio fue aceptado porque provenía de un corazón obediente. Entonces, la fe genuina, cuando tú dices yo confío en Dios, yo creo en Dios, se debe reflejar en una adoración correcta a Dios. Y esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vemos tantas formas equivocadas de adorar a Dios, pervertidas de adorar a Dios. Entonces, Abel adora a Dios de una manera correcta y su sacrificio es aceptado porque lo ofreció también con un corazón obediente. Es decir, la fe también implica
una obediencia. El versículo 5 y 6 hablan de Enoc y en él se manifiesta una vida de comunión con Dios. La fe, cuando tú dices yo quiero tener fe, tengo un poco de fe y quiero tener más fe, se va a manifestar en que tú pasas más tiempo con Cristo Jesús y de manera personal y ahora directamente con la Biblia. Por eso es que hemos estado hablando mucho, apreciados amigos, de que el cristiano le hace falta tanta fe, el cristiano vive tan desanimado, el cristiano vive tan secularizado, tan metido en el mundo, porque no tiene fe. Pero no tiene fe, ¿por qué? Porque no tiene comunión con Dios. Entonces, ¿de qué forma va a inventar la fe en su vida? Noé también nos enseña que la fe se responde con obediencia, incluso cuando lo prometido aún no se ha visto. Recordemos que Noé se le dijo, tienes que construir un barco, algo que pues en ese tiempo, un arca que en ese tiempo nunca había, se considera que nunca había llovido y se considera pues que nunca nadie había visto algo semejante. Entonces la fe se debe manifestar en obedecer, aun cuando lo que Dios nos pide por fe pues no es conocido, es algo, voy a decirlo así, una idea alocada, fuera de lo que considera uno correcto, pero en este caso pues se evidenció su fe. Abraham también nos ayuda a entender que la fe es responder con obediencia, incluso cuando lo prometido aún no se ha visto. Es obediencia, confianza, cuando los resultados no son inmediatos. En caso de Abraham, recuerda, toda la vida caminó, pero no vio cumplido totalmente el sueño, totalmente la visión. Quedó para su descendencia. Sara, versículo 11 y 12, la fe es confiar con fidelidad en Dios, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Recordemos que Sara se le dijo, vas a tener un hijo, pero ¿cómo si yo ya no tengo edad? Bueno, la fe significa creer en el Señor, confiar en el Señor, aunque parece imposible. Por supuesto, a Sara se le hizo esta promesa. También los patriarcas, del versículo 13 al 22, nos deja una idea clara. Murieron sin ver la promesa cumplida. La fe los sostuvo hasta el final, pero ellos se daban cuenta que no se iba a cumplir totalmente o que no iban a alcanzar totalmente lo que se les había prometido. Sin embargo, ellos sabían que Dios lo cumpliría aun cuando ellos iban a faltar. En el versículo número 23 al 29 se dice que la fe de Moisés lo llevó a renunciar de la gloria de Egipto y eligió el sufrimiento. Entonces en eso su fe se manifiesta, que él rechaza las riquezas temporales y pone su confianza en una recompensa celestial. Ojo con esto, la verdadera fe te lleva a tener prioridades diferentes y valorar lo que no ves ahora, pero que es una promesa para el cielo. Rahab y Josué en el versículo 30 y 31 nos hablan de la caída de Jericó, y la salvación de Rahab muestra cómo la fe puede derribar barreras y transformar vidas. Ella era una prostituta, pero la fe actuó rápidamente en su corazón. No tuvo que pasar años, no tuvo que pasar estudios bíblicos y reuniones y congregaciones para que ella pudiera desarrollar fe. No, pronto ella entendió que estos espías a los cuales ella salvó eran hombres de Dios, y ella no dudó, la fe se apoderó de ella, es decir, ella fue sensible y tuvo fe. Y entonces eso nos ayuda a recordar que pues no necesitamos muchos años para desarrollar una grande fe, sino la confianza y la acción. También en el versículo 32 se habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel, y nos representa que la fe los llevó a la victoria. Y amigos, eso es importante porque ellos no fueron perfectos. Si tú conoces la historia de Sansón, a mí me encanta la historia de Jefté por la forma en la que él vivió y cómo fue un hombre grande. No fueron hombres como tú y como yo, comunes, débiles, con muchas limitaciones. Sin embargo, ejercieron la fe y por la fe alcanzaron victorias increíbles. Y eso hoy nos puede pasar a nosotros también.
Los profetas y los mártires, del versículo 35 al 38, algunos recibieron liberación, pero otros murieron en la fe sin verlo cumplido. Y entonces eso también nos ayuda a comprender otro matiz de la fe. No todo lo que creemos que Dios nos va a dar, pues va a ser mientras estamos en vida. Quizá no veremos el cumplimiento nosotros, pero el Señor cumplirá la promesa. Entonces eso también nos ayuda a entender la fe. El clímax de la fe, pues lo veríamos en el versículo 39 y dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto nos ayuda, amigos, a comprender pues que la fe también te lleva a creer que vas a recibir algo más allá de esta tierra. No es solamente temporal, es más allá. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que nos deja claro aquí es que nosotros en la era cristiana, lo mejor es Cristo, su sacrificio, el que nos da ahora a nosotros fe. Apreciados amigos, vuelve a leer cada uno de este capítulo y cada uno de los personajes y mira cómo la fe se pone en acción, cómo la fe se pone en práctica. No es sencillo, no es fácil desarrollar fe porque nosotros no lo podemos hacer, pero cuando pasamos tiempo con Jesús, cuando vivimos en amor, en fidelidad, en gozo y en obediencia, a través de la vida vamos desarrollando fe. ¿Tienes algo por lo cual le has pedido al Señor, pero se ha acabado tu fuerza para tener fe? ¿Quieres esta mañana pedirle al Señor algo que te está oprimiendo el pecho, que te está preocupando? Y dices: yo necesito fe, yo necesito confiar en Dios, yo necesito creer que Él me oye y confiar y tener esperanza que al final Él nos va a levantar, Él va a estar con nosotros y nos va a sostener. Vamos a pedirle al Señor esto. Querido Padre, yo creo que la mayoría de nosotros entiende lo que significa tener fe, entiende lo que significa confiar, entendemos, Señor, lo que significa tener certeza, pero quizá la mayoría de nosotros es lo que nos hace falta: tener fe, desarrollar la confianza de saber que estamos en tus manos, de que tú eres el que guía nuestra embarcación en medio de las adversidades de esta vida. Por eso esta mañana te pedimos: llénanos de fe, Señor, llénanos de confianza en ti, llénanos de certeza, de saber que tú eres el que va al frente, de que tú eres el Todopoderoso, de que tú nos vas a levantar. Padre amado, Padre querido, pon en nosotros fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escuchar.